cuando era niño, yo pensaba y me preguntaba, ¿será que yo seré el anticristo? ¿Será que yo seré el anticristo? Wow. Entonces yo decía como que, wow, realmente me. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. ¿Cómo Bienvenidos una vez van? más a Juliet de Lee, Somos Uno Podcast. Bienvenidos. Familia, qué rico. Ustedes saben que nos encanta poder estar aquí con ustedes Ujú. compartiendo una experiencia más, un episodio más, un tema más que ha llegado a nuestro corazón y que creemos ha sido guiado por el Señor. Hoy traemos un tema bien interesante que yo creo que a todos nos remueve algo, ¿sí? Ujú. Y es acerca de el temor que te tiene al morir o el temor a morir. Ujú. De hecho, conversando con mi esposo, le hemos puesto como un título y es temor a morir o vivir con miedo. Sí. Familia, bueno, es un gusto tenerlos aquí. Si eso te llama la atención, por favor, y crees que va a ser importante compartírselo a otros, puedes hacerlo. Tómate el tiempo de compartirlo, comentarlo. Si no te has suscrito, por favor, puedes suscribirte a donde quiera la plataforma donde estés escuchando este episodio. Familia, evidentemente en la vida atravesamos por circunstancias muy bonitas como la alegría, también la tristeza. Para todo hay un tiempo. Nos Ujú. dice la palabra del Señor que hay tiempo para reír, para llorar. Eso nos habla de momentos felices y no tan felices. Exacto, de eso se compone la vida. Ujú. Y resulta que muchas veces nosotros nos queremos quedar siempre con lo bonito O en se lo nos temporal. vende la idea de que la vida tiene que ser alcanzar la felicidad, ¿sí? O Ajá. estar siempre felices, pero no. Ujú. Es algo erróneo que se nos ha Sí, vendido. y la felicidad es una decisión, es como amar, es una decisión. Tú puedes estar pasando por situaciones complejas o no tan complejas o normales, pero en ti está tomar la decisión y la responsabilidad de ser feliz. Pero Total. cuando llegan circunstancias ajenas a Adversas. nuestra voluntad, como Sí. de sí, una enfermedad, como un diagnóstico complejo, Ajá, esas cosas que nunca queremos que nos pasen. o simplemente no, cuando tampoco llegan, sino que simplemente estamos viviendo una vida momentánea, por así decirlo, chévere, tenemos un buen empleo, todo, Estabilidad todo está económica, marchando bien con la bien. pareja, sí. Ujú. Los objetivos que te has planteado se están cumpliendo. Mejor dicho, estás pasando los mejores días de tu Una vida, buena racha, ¿qué dicen? la buena racha. Pero resulta que muchas veces se presenta el temor de morir, ¿cierto? Se nos presenta el temor, es como que no, es que yo estoy pasando aquí tan bueno que, uy, no, pero qué miedo perder la vida, o qué Ujú. miedo que llegue a viejito, o qué miedo que no tenga hijos, o qué miedo que los hijos que tenga se vayan después de que, o sea, antes que yo, o imagínense todos los miedos, o sea, miedo a Ah, perder el sí, empleo, familia. miedo a perder todo lo construido en el tiempo, en lo económico, en los proyectos, o sea, cosas momentáneas, ¿cierto? Cosas temporales. Entonces ahí Sí. se nos entra un poquitico de miedo en muchos aspectos, ¿cierto? Y ahí es donde decimos que temor a morir o vivir con miedo. Y Ujú. prácticamente que vivir con temor todo el tiempo, uy, la verdad eso no es vida. Ya no tiene sentido vivir porque no estarías viviendo con plenitud. Pero nosotros aquí queremos hablarte de que tenemos una Sí. esperanza y nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Ese concepto hoy va a cambiar tu vida. Ujú. O sea, vas a dejar a un lado ese temor y vas a aprender a entender por qué a veces el temor también hace parte de la vida, pero cómo lo podemos manejar o transformar. Entonces, quédate en este episodio porque vamos a compartirte algo bien especial. Amén, que sí, familia. Bueno, y entremos al asunto de, bueno, sí, sí, yo estoy construyendo y me está yendo de maravilla en mis proyectos, en el cumplimiento de mis objetivos, voy a la iglesia, todo marcha de maravilla, o sea, todo está bien, pero resulta que eso se va a acabar. Familia, esa temporalidad, nosotros se nos va a acabar
Y nosotros no podemos colocar nuestra esperanza en las cosas que son materiales, en las cosas que son vanas, por así Ujú. decirlo. Porque la final son temporales. Ajá. Ujú. Y esa temporalidad se acaba el día en que nosotros, porque digamos que en ese momento vamos a hablar de dos tipos de muerte y una de ellas es la física, ¿cierto? O sea, ese cuerpo se va a deteriorar y algún día tiene que descansar, ¿cierto? Sí. Y ahí estamos hablando de otra, que es lo más importante, porque de aquí salen dos caminos, ¿cierto? ¿Cuál de ellos son esos dos caminos, mi amor? Uno va a ser para condenación y uno va a ser para no condenación. Eso. Entonces veamos qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, por favor, mi amor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Es, nuestro. ajá. Y sí, mi amor, lo que tú decías, claro, hablando de temporalidad y de eternidad, que es la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Ujú, en cuanto a eternidad, hablamos precisamente de esos dos caminos, como decía mi esposo. Una es la vida eterna con ujú. el Señor y el otro es la vida eterna sin Cristo, sin Dios. Sí, entonces cuando hablamos de ese otro concepto de muerte, nos referimos a la separación de Dios por siempre. O sea, estar separados del Señor, Claro, que es por el pecado. O sea, eso la viene por paga el del pecado. pecado. Ujú. Entonces nosotros decimos, pero ve, ¿cómo así? Veníamos hablando de nuestra temporalidad, de la vida cotidiana, de que tengo un buen empleo, de que me está yendo de maravilla, o de pronto no me está yendo tan de maravilla, pero vivo con ese temor, vivo como que, ay, ¿y si un día me muero? ¿Y si mis hijos se...? Entonces, venga, todo esto deriva del temor. Y el temor Claramente. es la ausencia de no haber sido perfeccionados en el amor con el Señor. Pero tenemos dos caminos y eso nos lleva a pensar en que hay una posibilidad, y esa posibilidad es la que llamamos esperanza, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice, venga, la paga del pecado, o sea, si tú te mantienes en tu vida temporal en el pecado, la paga de ese pecado va a ser una vida eterna, ya no la temporal que vas a durar aquí 100 años, 90 años, no, sino la vida eterna, la de millones y millones de años, que vas a estar separado de mí Ujú. y vas a estar en condenación. Y el Señor nos plantea otra. Él dice, pero la dádiva del Señor, el regalo del Señor, Claro. es una vida de millones y millones y millones de años, o sea, eternidad, Eterna. Ajá. junto a la presencia de la persona más importante de todo el universo, la que nos amó, y es Cristo Jesús. Amén, amén. Sí, así es. Ujú, Mi amor, me haces recordar que, o sea, cómo el temor a veces se apodera de la vida ujú. de uno y no lo deja avanzar. Recuerdo que mi mamá, por muchos años, antes de ser creyente y de tener ese encuentro con Jesús, mi mamá todo el tiempo vivía con temor, vivía angustiada. Wow. O sea, nosotros salíamos de la casa para el colegio, para la universidad, para el trabajo y mi mamá todo el tiempo estaba en angustia, cómo le estará yendo, qué estará haciendo, a qué horas vendrá y si nos tardábamos un poquito más, entonces prácticamente perdía la paz Desespero, claro. y no podía dormir bien. Wow. Pero gloria a Dios que cuando conoció a Jesús, Mm, eso desapareció. wow. Y su paz y su confianza en el Señor le permitieron vivir todo el tiempo con la esperanza de que todo va a estar bien. Y ahí cesó esa angustia. Amén. De hecho, mi amor, tú me contabas que cuando eras pequeño también. Ajá. Sí, de hecho tengo una historia que, wow, era una locura. Porque resulta así, como dice mi amorcito, cuando yo estaba pequeño, estaba yo niño, a la iglesia local a la cual íbamos, o sea, A la congregación. a la Pues, congregación, a la comunidad cristiana a la que íbamos cuando era niño, se nos enseñaban mucho acerca, o esa fue mi experiencia, ujú. quizás Y otros la de tuvieron, muchos. ¿sí? Cuéntala, mi amor. Sí, y mi perspectiva era que yo veía, o era lo que a mí me quedaba, que nos hablaban más acerca de las consecuencias del pecado, Ujú. y nos hablaban del infierno, de que hay un cielo, hay un infierno, pero nos hablaban siempre del infierno, que es que, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego, donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. Y yo, entonces imagínense un niño de 5 6 añitos, 7 añitos, 8 9, o sea, toda la edad infantil, Ajá.
dándole vueltas a eso y el que no se haya inscrito. Entonces yo me acuerdo que cometía algún error en la casa y entonces yo decía, no, me voy a morir en el infierno. Ay, sí, mi Entonces amor, tú me había como ese contabas. temor, entonces yo lloraba y me llenaba de una angustia tesa, o sea, Wow, porque pues yo claro, me llenaba imagínate. de una angustia muy tesa y de hecho hace poco yo estaba revisando en redes sociales y me apareció el video de alguien que hablaba y decía, cuando era niño yo pensaba y me preguntaba, ¿será que yo seré el anticristo? ¿Será que yo seré el anticristo? Wow, Entonces yo decía como que, wow, realmente me conecté mucho con esa persona que claro, hablaba con esa acerca de historia. eso, Sí. porque yo decía, uff, de hecho había una canción de un artista famoso en su época, que era, la canción habla de la gran tribulación. Ujú, Entonces como que, wow, o sea, todo a lo que yo de niño nos expusimos claro. era una experiencia que te llevaba a tener temor. Por lo Es cual, increíble. sí, o sea, era una locura. O sea, y por lo cual, mi amor, yo recuerdo, es que a mí no me olvida, porque yo me acuerdo que yo hacía cualquier cosa y yo lloraba. Y yo decía, no, no, si soy culpable. ¿Cómo se llama? El pecado de la paz, el pecado de la muerte. Claro, y todo eso es bíblico, pero ¿de qué forma se estaba, cierto, Sí, enseñando? entonces, claro, ¿Y con todo qué eso es objetivo? bíblico. Entonces, vamos a ver. El Señor es fuego consumidor. Eso nos lo Pues claro. enseñaban todo el tiempo. El Señor es fuego consumidor, no es que. Pero después yo, un poquito más grande, ya leyendo la Biblia, ahí dice que Dios es amor. Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sí, listo, todos pecados. Pero aún en nuestros pecados, el Señor dice que Él fue y entregó su vida por nosotros. Y que su misericordia es hasta los Y cielos. entonces yo en ese momento, en mi niñez, buscaba a Dios por escapar precisamente del temor que tenía, porque era un Claro. temor infundido de niño, o sea, que de hecho no podía dormir o soñaba cosas Wow. extrañas y veíamos cosas extrañas. Entonces, el temor era infundido a lo que estaba expuesto y el enfoque en el momento era buscar a Dios, no por quién era Dios, sino Así por es. escapar de Claro. alguna De otra un forma castigo. de ese castigo. Es que en el que no se haya inscrito, allá la llama no se apaga, el gusano nunca muere, allí será el crujir de dientes. Y Ujú. yo, Claro. wow, Una locura. o sea, empezando a vivir, a pesar de un montón de cosas a las que ya estamos expuestos en sufrimiento temporal, entonces como que pensando en la eternidad, entonces yo decía, claro, hay que buscar a Dios porque Total. me voy a ir entonces para donde se le apaga el pecado. Y yo decía, no, no, yo voy a buscar a Dios. Y el enfoque estaba totalmente malo. Claro, mi amor, es que imagínate, tú vivías con temor a morir y aparte vivías con miedo Claro, claro, todo porque el es... tiempo. Amor, Ujú, ¿qué pasa? Que aquí hay algo muy claro, los temores son infundidos. ujú. Normalmente nosotros los adultos caemos en el error, y aquí lo voy a hablar de manera general, que nosotros siendo docentes nos damos cuenta de cómo los niños, por ejemplo, son formados en el temor a un montón de cosas. Ellos nacen sin ese temor, sin ese chip del temor como instalado, pero nosotros los adultos en todo el tiempo es, ay, cuidado te caes, ay, ese animal, Te lo ay, es que viene tal enseñamos. persona y te lo lleva, ay, o sea, todo el tiempo les estamos infundiendo el temor y los estamos, o sea, ¿cómo estamos preparando a los niños y cómo nos han preparado nosotros para vivir? Nos Vivir con condicionan, temor. claro. Las condiciones, pues, valga la redundancia, nos condicionaron para X circunstancia. En ese caso, pues, vivir con un temor. Entonces resulta que cuando yo empiezo a leer la Biblia, empiezo a conocer al Señor poco a poco, un proceso de muchos años, porque digamos que yo fui pasando, aunque crecí dentro de la iglesia, digamos que nací de nuevo, fue mucho tiempo después. Ujú. Y entonces, claro, uno empieza a conocer que es un Dios de amor, que toda la Biblia se resume Uf, en el amor. Y hay una cita que tenemos por allí para leerla. súper linda. Ujú. La que, primera de Juan Sí, 4:18, wow, nos encanta porque dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. wow. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado
en el amor. Y recordemos, ¿quién es el amor? El amor es Jesucristo. Vamos, familia, yo quiero que por favor ahí Profundicemos donde bastante estés, en esto. sí, allí donde estás escuchando este episodio, por favor, presta atención en esto, porque esto va a ser liberador si de pronto estás pasando o has estado pasando o le tienes miedo o simplemente evitas. No, es que no, de eso no me hablen, de eso no me hablen. Escucha esto Sí. porque esto es poderosísimo. Y la Biblia dice, bueno, en el amor no hay temor. Empecemos con esa frase. En Ujú. el amor no hay temor. ¿Quién es el amor? La Biblia dice, Dios es amor. Así ¿Cierto? Entonces es. empezamos por allí, en el amor. O sea, en Dios no hay temor. Lo traducimos. Siguiente Ujú. frase. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. O sea, que Cristo Jesús, quien es la persona, el amor, o sea, la persona, Total. el que se hizo carne, el verbo hecho carne, que es la imagen misma de Dios, su imagen y su sustancia, Él echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Voy al siguiente punto. El que teme espera el castigo. El que teme espera el castigo. ¿Quién era yo? Alguien Mm, que temía y que todo el esperaba todo tiempo. el tiempo. El castigo. Yo esperaba el castigo. O sea, yo de niño, o sea, había una mala enseñanza Total. acerca de lo que es el Evangelio, acerca de lo que era la obra de Cristo en la cruz. Era totalmente Claro, porque se errado. ponían mal los ojos en el temor Ujú. a ser castigados y no en el amor que todo lo puede y echa fuera ese temor. Ajá. Claro, entonces era un enfoque muy mal enseñado. Entonces muchas Y veces, a muchos tal vez nos han formado así. Y si ese es sí, tu caso, escúchanos porque eso no es lo que el Señor quiere para y tu vida. sí, yo creo familia que cuando uno se sumerge en el Señor, en pasar tiempo con el Señor, y tú te metes a la Biblia y dices, Espíritu Santo, revélame. Vean, ni porque hayan estudiado en el mejor instituto bíblico, el Espíritu Santo les revela cosas impresionantes, Así es, así es. impresionantes. Entonces pasar tiempo con el Señor, y ese sería el enfoque ideal. Sí, Y continuamos con la finalmente última dice. frase que dice, bueno, entonces dice, el que teme espera el castigo, y dice, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y esa frase es lo más bonito porque literalmente esta frase de que no ha sido perfeccionado en el amor está totalmente conectada con que no ha soltado sus cargas, no se ha rendido al Señor y por lo cual no le conoce. Yo no Amén. le conocía porque no había soltado mis cargas. Yo estaba haciendo mi tarea de, ay, es que no quiero fallar, es que eso y aquello. Estaba luchando yo. Y el Señor dice, hey, todos los que están cansados, cargados, vengan a mí. Yo los haré descansar. Ah, mi amor, y me haces recordar, ayer precisamente hablábamos con una pareja de amigos muy especiales Saludo para ellos. y nuestra amiga nos contaba cómo vivió un proceso en el que ella, naciendo en un hogar cristiano, siendo cristiana desde pequeña, escuchando Biblia, orando, yendo a una congregación, cómo creció y en un momento de su vida pasó por una etapa, un momento de crisis emocional, Ujú. podría llamarse como lo que llamamos una crisis existencial, donde ella empezó a experimentar Temor. un tema de ansiedad y de temor, mucho temor, ya no podía estar sola, no podía conducir, no podía hacer muchas cosas de las que solía hacer. Eh, y para resumir, ella nos cuenta hasta que fui llevada al desierto y allí conocí realmente a Dios y a partir de ahí el temor se fue y Claro. me regaló la esperanza de vida. O sea, Ujú. ya vivo con esperanza, yo ya no le temo a nada. Después de ese encuentro con Jesús, realmente aprendí a vivir en paz, aprendí a vivir con esperanza. Y porque este es un concepto que les queremos regalar también y es que podamos entender. Es un encuentro real con Jesús, donde Ujú. tú le conoces verdaderamente. Claro, conoces al amor y el perfecto amor echa fuera el temor. Amén que sí. Familia, tenemos un concepto de la Real Academia Española Ujú. que habla acerca de la esperanza. Sí, Y según la Real Academia Española, dice que la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta
como alcanzable lo que se desea. O sea, eso está literalmente también unido a fe, a tener como esa, wow, sí, yo sé que ahí hay algo, yo sé que lo que yo estoy esperando, sé que va a llegar, no lo veo, pero va a Sí, llegar. mi amor, y que eso es encontrarnos con realidades como la siguiente. Muchas personas, digamos, si les hicieran la pregunta, ¿tú qué desearías alcanzar? ¿Qué pedirías en este momento? Si pudieras tener un deseo que sea cumplido, ¿qué pedirías? Tal vez muchos dirán, ay, una casa propia, o el carro, o viajar, conocer el mundo. Pero nos encontramos también con personas que dirían, yo quiero poder dormir en paz. Wow. Yo quiero poder estar tranquilo. Yo quiero encontrar la tranquilidad de vivir cada día. Amén. ¡Wow! O sea, y vemos eso para esta persona es como un privilegio. Y en el Señor, eso es lo que vivimos todo el tiempo. Ujú. Una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Claro. No es ausencia de problemas, no es No. ausencia de dificultades, es una paz en medio de la tormenta. Y, ajá, vamos a ver cuál es la siguiente concepto a decir que es de la esperanza. Y lo vemos en Efesios 1:22 para ir conectando con el concepto de la esperanza. Y dice, Ujú. y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Entonces nosotros podemos literalmente tener dificultades temporales en esta vida, pero si nosotros realmente colocamos nuestra esperanza en el Señor y con fe creemos lo que la Biblia dice, porque familia no nos sirve, y yo sé que es complejo, yo sé que a veces uno en su dificultad, a veces tiene la dificultad y dice, pero Señor, si yo voy a tu palabra y tu palabra me dice que tú eres mi luz y mi salvación, ¿por qué tengo temor? ¿Por qué Sí. sigo con el temor? Necesito soltar mi carga, necesito realmente creerle a Dios. Uf, Y si Él dice que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo, Dios, Señor, yo creo en tu palabra y yo sé que tú me has dicho que tú eres la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Si tú estás en mí, tú lo llenas todo. Es como creer a lo que el Señor ha dicho, es creerle, creerle. Y veamos a una historia, hablando en 1 Pedro 3:15, dice, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Básicamente el apóstol Pedro nos dice, venga, o sea, cuando venga alguien a preguntarles, o sea, ustedes con humildad, respóndanle, den testimonio de la esperanza que hay en ustedes. así es. Y hoy familia, nosotros le decimos, nosotros no somos perfectos. También pasamos esa época donde vivíamos con temor. Vivíamos con temor. Sí, mi amor. Bueno, y yo creo que el temor va a ser parte de la vida, ¿cierto? Pero ojo, a veces el temor es esa inseguridad, ese desconocimiento sobre algo, ¿verdad? Ujú. En esos casos nos van a acompañar muchos temores, pero lo que tenemos que hacer es precisamente prepararnos, estar más seguros, conocer. Vamos a ir a un punto mucho más profundo con el Señor y es la experiencia que tuvo Pedro, el Ujú. apóstol de Jesús, que pasó muchos, bueno, muchos años no, 3 años del ministerio de Jesús, los pasó a su lado, aprendiendo, viendo su gloria, viendo su poder, y como un día Pedro se encontraba en la barca con los otros discípulos, Jesús se había quedado en la orilla y luego los iba a alcanzar. Llega en un momento en el que Jesús viene a la barca, es de noche, Ujú. y camina sobre el mar, o sea, Jesús viene caminando sobre el mar y el temor que inunda a todos los apóstoles es impresionante porque ellos consideraban que era un fantasma, que era algo Algo extraño, o raro, sea, que sí. algo estaba pasando y de hecho era en medio de una tormenta. Entonces ahí se agravaba el temor. Ujú. Pedro, cuando ve que se acerca Jesús, pone su mirada en él y le dice, Jesús, si eres tú, manda que yo baje de esta barca y vaya también caminando hacia ti. El Señor Jesús le dice, dale, Ujú. ven.
Pedro, con el carácter que tenía determinado, así, sí, de actuar en De el momento, actuar, de de ser impulsivo, impulsivo. baja de la barca, con sus ojos puestos en Jesús, logra acercarse, caminar sobre las aguas. Y mientras Pedro estaba sobre el mar, con sus ojos puestos en Jesús, estaba firme, pero hubo un momento en que quitó la mirada de Jesús, observó a su alrededor, vio la tormenta y empezó a hundirse. Y aquí hay algo muy, muy bonito, porque cuando nosotros colocamos los ojos en el Señor, o sea, nos mantenemos ¿en dónde? En el amor que echa Y fuera la el temor esperanza. y la esperanza. Y Pedro entonces, saliéndose de su enfoque a Jesús y empezó a enfocarse en la situación que está a su alrededor, empezó a hundirse. Y aquí lo conectamos con todo lo que venimos hablando en este episodio. Cuando nosotros no hemos sido perfeccionados en el amor, o sea, que no nos entregamos, que no nos rendimos al Señor y no tenemos la mirada pues en Él, nosotros vamos a mirar alrededor y lo que es alrededor no es No es bueno, favorable. no es favorable. Y nos vamos a hundir. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Pedro. Se Sí, mi hundió. amor. Pero hay algo muy bonito. Ok. Hay algo muy bonito y es que no solamente el hecho de que él haya mirado la situación alrededor se haya hundido, sino que el amor del Señor va Ajá. más allá de nuestras fallas. Y él ve a Pedro que se está Sí, hundiendo señor. y aún así lo toma de la mano y Wow. lo levanta. Y luego pues les dice que pues deben ser, su fe debe ser mayor, su fe debe ser real, su fe debe ser Sí, le llama la fortalecida. atención y le dice, hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste? Ujú, ¿Por qué quitaste la mirada de mí? claro. Claro. Amor, y bueno, muchas personas dirán, "Ay, entonces yo cómo hago para quitar ese temor que le tengo a la muerte, a morir. Ujú. Ten un encuentro con Jesús, la esperanza y el amor real. Cuando tú ya tienes ese encuentro con el Señor, mira que es el perfecto amor que echa fuera el temor. Ya no vas a ver la muerte como una situación de angustia, de tristeza, Ujú. sino de esperanza, de que pasas a la eternidad a estar eternamente con el Señor. Y no te va a pasar como me pasaba a mí, que buscar al Señor por escaparme de una cosa tan No te vas horrenda a perder de la grandeza, de la felicidad, del de gozo que trae conocer al Señor, vivir tenerlo. en la esperanza de Cristo. O sea, vivir con el Señor todo el tiempo, que trae paz, trae gozo, trae felicidad, trae fortaleza. Claro, y vamos a anhelar. De hecho, cuando conocemos al Señor y tenemos su mirada pues en Él, nosotros vamos a anhelar el tener esa vida eterna con Él. No porque en el cielo haya paz, donde no hay dolor, no, es por el Señor, voy por Él. Y viene a cumplirse lo que el apóstol Pedro, ahorita hablamos, que él decía, pues den esperanza. Den testimonio de la esperanza que hay en ustedes. Y una vez que conocemos al Señor, decimos, wow, familia, ¿saben qué? Como hoy lo decimos, también pasamos por el temor. También vivimos situaciones en las que vivíamos con temor, pero hemos puesto la mirada en el Señor. Y aunque muchas veces la pusimos como pero miramos por un lado, el Señor nos volvió a tomar Qué lindo y es. volvimos a colocar la mirada en Él. Sí. Y hoy podemos Sí, porque no dar son testimonio. nuestras fuerzas. Finalmente no es lo que podamos hacer en nuestras fuerzas. Y hoy Es podemos, lo que el Señor hace. y hoy podemos dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Hoy podemos hacerlo y te queremos invitar a que conozcas el amor verdadero. Y el amor verdadero es Jesucristo. Poner la mirada en Él se va a llevar el temor. Poner la mirada en Él y rendirnos va a ser el hecho de esperanza de vida, de señal de vida, en el que el Señor va a perfeccionarnos en el amor, va a perfeccionarnos en Cristo. Y todo el temor se va a ir. Amén, amén. Amén, que Así sí. es. Para culminar este episodio, hay una cita en Romanos 12:2 y habla de tres cosas. Una es estar gozosos, una cosa es sufrir y otra es oración. Voy a Dice, leer el versículo, mi cielo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. entonces, básicamente, cuando yo estoy gozoso en la esperanza, es como que, aunque aquí
lo que esté viviendo. Y nos lleva a la siguiente frase. Sufridos en la tribulación, yo tengo mi esperanza en Cristo. Mi esperanza está más allá de lo temporal, porque yo entendí que lo temporal es muy cortico. Lo temporal simplemente son 90, 95, póngale que lleguemos a 100 años, cada uno, ¿cierto? Ese es el estándar de vida, poniéndolo muy alto. Estándar de vida son 80 años de vida. Pero si miramos que ese pedacito se va a ir y miramos a los millones y millones y millones y millones de años de eternidad con el Señor, decimos, oiga, hombre, vale la pena sufrir en la tribulación. Y voy a estar Claro. gozoso en la esperanza de aquel que me llamó y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el, nuestra tarea y nuestra responsabilidad temporal, que es estar en constante oración. Es lo que nos dice esos tres pedacitos. Y dice, constantes en la oración, o sea, estar en contacto con el Señor. Sí, así es, familia. Definitivamente nuestro podcast se resume en eso, ¿cierto? Es donde contamos experiencias de vida con Ujú, verdades bíblicas que nos van a llevar siempre a una razón de ser, y ujú, es Cristo en nosotros. ujú. Familia, esa es nuestra invitación todo el tiempo, porque en Él van a encontrar esa plenitud de gozo, la esperanza de vida eterna, el amor perfecto que echa fuera el temor. Amén que sí. Así que queremos orar por ti para despedir ese espacio. Y, amado Dios, gracias Señor por cada persona que nos escucha, donde esté, en el lugar Amén. donde esté. Te pedimos Señor que sea tu Espíritu Santo revelándole a la persona de Cristo, porque Cristo es el amor, porque Cristo es el que nos puede perfeccionar el amor. Y cuando estamos en el Señor, Él echa fuera el temor. Así que ya no viviremos más en condenación, pues ya habremos pasado de muerte a vida y Amén. podremos gozar de la eternidad con el enfoque correcto, que Sí, es ir a por ti, no por los beneficios de amén. ti ni por escapar de algo horroroso, sino es por ti. En el nombre de Jesucristo, amén Amén y y amén. amén. Bendiciones, familia. Nos Chao, vemos. Chao, chao. chao.